Antes de Amazon, antes de MediaMarkt, existía VIP, una marca que llevó la informática a cada rincón de España. ¿Cuántas tiendas llegasteis a tener? Pues tuvimos, yo creo que unas 350 tiendas. 350 tiendas. Hoy os contamos su historia y cómo afrontaron la llegada de Internet y la irrupción de las grandes compañías extranjeras. Reventamos los precios en España y multiplicamos las ventas. Pasamos de vender en un año de 6 millones de euros a 18 millones de euros en un año. Hablaremos de los años de crecimiento, de los retos y también de su caída. Año 2000, entrada de MediaMarkt e Internet. Yo ya hacía años que me lo temía que vendrían porque los veía en Alemania que habían destrozado el mercado, etcétera, etcétera. Y evidentemente a partir de 2007 las caídas de ventas eran de 2 dígitos cada mes, ¿no? O sea, este negocio lo vendimos con una llamada telefónica, o sea, ni brokers ni nada. ¿Sí? ¿Y por qué vendiste? Pues, después de 30 años prácticamente dedicado a esto. Pues vendimos porque... Además, conoceremos cómo la familia detrás de VIP gestiona hoy su patrimonio y su nuevo proyecto New Art, un museo de arte y tecnología, se encuentran. Buenas a todos, hoy estamos en un nuevo podcast de SynRocket y For Founders. Hoy nos hemos desplazado, hemos venido aquí hasta Reus y vamos a enseñaros unas imágenes del sitio, es espectacular. Estamos aquí con el soci, con Marc Badosa. ¿Qué tal, Marc? Muy bien, impactado por el espacio. Y luego ahora os explicaremos, porque estamos aquí con Andreu y con Àlex. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Pues vamos a explicar, hoy va a ser un podcast un poco diferente, porque vamos a hablar de varios temas y aparte vais a ver una cosa que es súper, la verdad que yo soy cero culturillas, cero de arte, pero me ha impactado mucho porque hemos venido aquí al museo que han creado con la Fundación New Art, que es un museo, que ahora nos lo explicaréis, un museo muy centrado en obras tecnológicas, pero lo que más me ha impactado son obras que tienen una explicación científica por detrás, que explican cosas que ahora, si queréis, nos explica. La historia de este podcast va a ser, vamos a hablar de la trayectoria de Andreu, que pues se ha montó una cadena mítica de tiendas que seguro que conocéis todos, o casi todos, los más jóvenes, a lo mejor lo habéis perdido, que se llama VIP, B-E-E-P, o PC Box, que se acabaron fusionando con ellos y que vendía en material informático, y una compañía que llegó a pasar los 100 millones de facturación, luego bajó, bueno, ha acabado vendido, ¿no?, después de 35 años, y que luego han continuado pues con el Family Office invirtiendo con una actividad importante en startups. Luego también tienen un negocio más industrial, pero bueno, industrial, que bueno, tienen un e-commerce, pero que tiene una parte que se llama Outlet PC, que también nos explicarán brevemente, y muy interesante porque tenemos al padre, al hijo, nos falta el otro, ¿vale?, que es el de Outlet PC, que no nos da tiempo de quedarse con nosotros, y también hablaremos de la fundación, ¿vale? Bueno, os expliquéis un poquito todo, así que vamos a intentar darle caña. Andreu, explícanos, porque VIP, la cadena que es ¿qué era VIP, si quieres, y cuáles son las grandes métricas que llegasteis, o tiendas, o empleados, o facturación, y qué era? Bueno, VIP empezó en el año 85, nosotros compramos la empresa en el 90, era una empresa de software de ERPs en aquel momento, pero tenía 2 tiendas de retail, que en aquel momento pues la microinformática acababa de empezar y veíamos que podía tener una expansión importante el retail informático, como así fue. Entonces, muy rápidamente nosotros empezamos a invertir en tiendas. Abrimos 10 tiendas el primer año, 10 tiendas propias en diversos sitios de Cataluña, y que el mercado estaba evolucionando muy rápidamente. La microinformática, el PC y todo esto era un fenómeno con una demanda espectacular, y entonces nos subimos a un mercado que crecía mucho. Perdón, Andreu, sí. Ahora se ve muy evidente, ¿no?, que el mercado iba a crecer o que el mercado de PC iba a explotar, pero ¿qué te hizo realmente apostar tan fuerte en una época? En el año 90. Sí. Bueno, yo creo que, a ver, las cosas las vemos todos.
O sea que ahora la Ha IA... pasado. Sí, no, pero ahora todos somos conscientes de que la IA está cambiando, va a cambiar otra vez el mundo. Pero la mayor parte de la gente pues se queda de espectador, las ve. Otros emprendedores las ven y pierden la oportunidad, la ven pero no la pierden, y algunos se suman a la oportunidad y es cuando, pues, porque ahora yo estoy convencido de que tú entras en el tema de IA y haces las cosas medianamente bien y hay tantas oportunidades que vas a ganar. Y tú lo viste el año 90, que aquello había... Lo veía todo el mundo, aunque yo pues dije, pues bueno, oye, pues me voy a meter en esto, a pesar de que yo no tenía ni idea de informática, ni me gustaba. Pero vi que había una posibilidad muy importante en el retail informático, que sí que aquí nosotros teníamos más experiencia. ¿Cuántas tiendas llegasteis a tener? Pues tuvimos, yo creo que unas 350 tiendas. 350 tiendas. Más o menos, yo creo, porque también nos expandimos en Portugal tuvimos hasta 40 o 50 tiendas y sobre unas 350, sí. O sea, a mí lo que me parece súper... es que has vivido la explosión, has vivido, nos comentabas, que ahora lo comentaremos, ¿no? La entrada de MediaMarkt. Bueno, antes de eso, la explosión de Internet. Sí, la explosión de Internet, los clónicos, has vivido la revolución del móvil, o sea, pasar del móvil, luego Internet con Amazon, con PC Componentes, o sea, que has vivido todo, ¿no? ¿Y qué año vendisteis la compañía? Nosotros hemos vendido hace 6 años, en 2019. O sea, relativamente recientemente. Ya vendimos un negocio muy maduro en el que, bueno, pues era sobre todo un negocio de gestión y de la micropela, diríamos. Entonces, a mí ya... ¿Te arrepientes de haberlo vendido tan tarde? ¿Crees que hay momentos que hay que soltarlo, los negocios? Se debería haber vendido antes. Pero bueno, tampoco... bueno, fueron las circunstancias. Una circunstancia curiosa es que nosotros este negocio lo vendimos con una llamada telefónica, o sea, ni brokers ni nada. ¿Sí? Yo llamé a un conocido y se vendió sin pasar por brokers ni nada. ¿Y por qué vendiste? Pues, Después de 30 años prácticamente dedicado a esto. Pues vendimos porque nosotros nos habíamos pasado por diferentes fusiones, etcétera, etcétera. Al final ya era muy propiedad nuestra. Y mis hijos, que eran los que teóricamente tenían que coger el relevo, ya no veían claro el negocio tan maduro y preferían entrar en cosas más, digamos, innovadoras y más nuevas, ¿no? Entonces, y yo también, bueno, pues a mí siempre me ha gustado crear. Me interesa mucho más crear cosas nuevas que gestionarlas. La gestión no es mi fuerte ni me apasiona. Y yo no soy una persona pues ni muy ordenada ni muy digamos, aplicada en la gestión de la micropela, que le llaman, ¿no? ¿Y tú, Alex, cómo viviste ese momento de...? Bueno, yo era muy joven, también es verdad que yo acabé la carrera en 2013, si no me equivoco, y esto se estaba cociendo poco a poco, ¿no? Entonces, yo la decisión ya la tomé un poco al salir de la universidad, que ya decidí llevar más la parte de family office o inversiones alternativas. Porque ya vimos desde un inicio, ¿no?, que mi encaje ahí pues, podría ser más complicado. Ya había un equipo directivo, ya había lo que decía mi padre, ¿no? Ya estaba la empresa formada, empresa madura, donde tú no te tenías tan cómodo, sino dices, oye, yo creo que va a ser muy interesante porque nos falta el otro hijo, ¿no?, que tiene un negocio más industrial, ¿no? Entonces tenéis la parte en la familia, ¿no?, de la fundación por una parte, la parte de la gestión del family office e inversiones directas, ¿no?, y la parte de negocio industrial y fundación. Oye, si volvemos al origen, nos explicabas cómo haces para comprar una compañía con que tuviera 2 tiendas, ¿no? Pues 2 tiendas, ¿no? ¿Y por qué te metes ahí? Aparte, tú nos decías, esto te sucede con 35 años, como que tú te planteas qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Sí. Bueno, yo estaba en un negocio familiar de la alimentación, muy exitoso, estaba bien, pero, digamos, éramos tercera generación, yendo para la cuarta, y veía que no
que era muy difícil tomar decisiones y bueno, ya sabemos todos los problemas de las familias a terceras generaciones y cuartas, ¿no? Entonces vi que tenía la oportunidad de ponerme por mi cuenta y es cuando empezamos esto con otro socio, al cual también yo formé parte de otra sociedad bastante importante, que es una empresa que se llamaba La Morella Nuts, que era también del mundo de la alimentación, pero muy especializada, muy tecnológica también. Entonces, empezamos esta singladura, este socio minoritario en mi negocio y yo minoritario en el suyo. Pero empezamos precisamente en el año 90. Los que sabéis un poco de historia económica sabéis que en el año 92 hubo una crisis muy, muy fuerte y nos pilla en pleno desarrollo. Era una startup, aquello era una startup pura y dura, en la que nosotros queríamos aplicar dos cosas innovadoras. Una era el mundo de las franquicias, que empezaba entonces, aquí en España no se conocía, pero muy poco, y el mundo del retail, digamos, de la informática, que la informática se vendía en tiendas muy especializadas, etcétera, etcétera, no como un bien de consumo, ¿no? Entonces, esto fue el gran lanzamiento. Enseguida abrimos 10 tiendas con capital propio, yo tenía un cierto capital. Abrimos 10 tiendas el primer año con grandes dificultades de gestión, o sea, perdimos dinero a punta pala, tan así que al cabo de un año ya había terminado todo el capital que tenía. Fui a buscar, o sea, claro, entonces no había venture capital, no había gente como vosotros que podéis ayudar, o como nosotros en nuestra parte de venture capital, que entonces tenías que buscarte los socios casi digamos a pelo, ¿no? Y en principio empecé con Family Fools and Friends, mi familia, tal y cual, que me ayudaron fuertemente, pero al cabo de poco tiempo, al cabo de menos de un año, me había fundido también todo el dinero de los Family Fools and Friends. Y entonces ya finalmente encontramos a dos socios que están relacionados con negocios familiares, pero externos, que entraron y aportaron, aparte de dinero, me aportaron una cierta disciplina de gestión. Vamos en vez de expandirnos tan rápido, y en muy poco tiempo nosotros pues, pusimos orden en el negocio y a partir de aquí, bueno, empezaron otras Si tuvieras que decir dos o tres cosas que os hicieron pues ser exitosos, ¿no? Porque tiendas de barrio de informática, en cada barrio había 20. Sí. Entonces, ¿por qué VIP consigue coger bueno, ese volumen? Primero por imagen de marca. Nosotros gastábamos mucho dinero en publicidad, ubicación, etcétera. Éramos muy innovadores en cuanto a claro, ahora esto está prácticamente muy obsoleto, pero en aquel momento era innovación. Había algunas tiendas especializadas, pero eran muy profesionales, básicamente vendían a empresa. Claro, la microinformática empezaba, ¿no? Entonces el público en general se sentía mucho más a gusto en una tienda, digamos, de retail puro que en una tienda muy profesional que además trabajaban con unos márgenes mucho más altos. Nosotros también éramos mucho más competitivos, etcétera. Oye, antes nos explicabas nos comentabas, Andreu, que con 30... ¿Cuántos años hiciste esta operación? Con 35. 35, sí. Que tenías una buena autoestima porque los negocios te habían ido bien, habías acumulado un poco de capital, claro, ¿no? Y te sentías bien. Entonces es cuando tú dedicas que VIP inviertes, pero no para dedicarte, ¿no? Sí. Y al cabo de 2 años me estás diciendo que estás perdiendo bastante dinero, que estás liando a la gente, ¿no? Para que ponga más dinero y que te has fundido pues un poco todo el dinero que habías captado, ¿no? No solo tú, sino lo de tu alrededor. Exacto. ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Cómo lo percibes cuando estás en el meollo ahí? Y otra cosa, o sea, para que los bancos me prestaran dinero, yo tuve que avalar. O sea, yo me lo jugaba todo, absolutamente mi casa y todo. O sea, y esto empieza como inversor, ¿eh? No empiezas como gestor. O sea, que pones un poco de dinero para ver qué pasa, ¿no? Exacto, me tuve que poner ahí. Bueno, entonces, claro, en un momento que tú te lo juegas todo, porque yo tenía un cierto... y en una sola carta, porque era... Bueno, también ya tenía lo de La Morella Nuts, pero... Entonces, la verdad es que lo pasé fatal y algunos emprendedores que a lo mejor pueden ver esto, todos hemos pasado por momentos muy duros en los negocios, cuando empiezas sobre todo, son momentos... Entonces,
yo siempre lo cuento mucho a los jóvenes, de decir, oye, al final pues esto fue un tema de éxito, pero es que la moneda hubiera podido caer por el otro lado fácilmente y hubiera sido el mismo. Pues seguramente no sé. O sea, oye, una cosa que es muy importante es no tirar la toalla cuando a lo mejor estás a punto de pasar un momento bueno, ¿no? Sí, bueno, ahí porque seguramente en tu caso no tenías otra opción que saliera bien, porque Correcto. estás hablando que tenías la casa hipotecada, todo tu patrimonio metido ahí, entonces no hay opción que salga mal, ¿no? Y eso es lo que te lleva. No dormía por las noches. ¿Tu mujer qué te decía? Bueno, aguantar, la pobre, es que realmente lo pasábamos mal los dos. No está porque claro. Con ella es que no, Oye, pasaba noches sin dormir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el año 90 lo compras, te pones de inversor, acabas gestionando todo el negocio. El 95 ya tienes 60 tiendas y 4 máster franquicias. Sí, ¿no? O sea, bueno, fue un crecimiento muy rápido. A partir del tercer año ya empezamos a ganar algo de dinero. Y ya empezamos a ver que esto, a partir de aquí, es que hay momentos en el negocio, ¿no? Y entonces es cuando nosotros nos metemos en el mundo de los clónicos. Y aquí es cuando explotamos. O sea, la gente que no sabe los clónicos, porque aquí ¿verdad? somos old school algunos. Sí. Aquí Alex es joven, tenemos otro Alex aquí detrás de la cámara que ¿tú sabes lo que son, Alex, los clónicos? No, ¿vale? Bueno, pues los clónicos es... nosotros empezamos a fabricar los ordenadores con nuestra propia marca. Entonces, antes vendíamos ordenadores de la marca HP, no sé qué, de las marcas conocidas, y vemos una oportunidad de fabricar nuestra propia marca. Pues nos vamos a China, de la mano mucho de Intel también. O sea, Intel propiciaba el que hubiera empresas nacionales que ellos le llamaban rabbits, porque éramos mucho más ágiles y mucho más rápidos que las grandes multinacionales. Entonces, forzábamos al mercado a entrar mucho más rápido en las innovaciones. Y esto lo de Intel Insight. Exactamente. Entonces, Intel nos ayudaba a nosotros, a los locales, a ser más rápidos. Y o sea, nosotros, ¿por qué ganábamos a las multinacionales? Porque éramos muchísimo más rápidos. Y entonces, cada 3 meses salía un producto nuevo que mataba al otro, ¿no? Y si no eras muy rápido, el otro te lo comías con patatas, ¿no? Porque bajaba de precio. Márgenes muy bajos y rápidas bajadas de precio, la velocidad era la clave del éxito. Desde fuera no parece un negocio obvio. Yo me acuerdo que en Barcelona compraba los ordenadores, había un barrio que estaba todo lleno de... La calle Sepúlveda. La calle Sepúlveda, te lo configurabas tú, Exacto. decías qué material querías, etc. Oye, ¿cómo fue ese primer viaje a China? Bueno, es curioso porque viene de la mano de una empresa alemana muy importante que se llamaba ESCO en aquel tiempo. También era como un champiñón que salió muy rápido, después desapareció. Y nos dice, oye, mira, yo te brindo toda mi cadena de suministro y me pagas un porcentaje de lo que compremos. Entonces me voy a China y se me abren todas las puertas de grandes suministradores de placas madre, de carcasas, de todas las piezas, pero se me abren con una cosa que es vital, que es con crédito. O sea, normalmente comprar en China no tenías que ir con el dinero por delante o lo que sea, ¿no? Pero gracias a este hombre nosotros podemos comprar a crédito casi infinito, ¿no? Entonces digo, esto es compramos mucho más barato a precio pues, de una empresa muy grande. Entonces, claro, reventamos los precios en España y multiplicamos las ventas. Pasamos de vender en un año de 6 millones de euros a 18 millones de euros en un año, ¿no? ¿Llegabais a ensamblar vosotros? Sí, nosotros empezamos a ensamblar. Vale. Una cosa que también fue muy curiosa y muy interesante es que nos pusimos de acuerdo con un centro especial de trabajo de personas con discapacidad, digamos, intelectual y empezamos a montar todos los ordenadores con personal de este tipo, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy bonita, muy dura en el sentido compleja, pero
pero bueno, pues tuvimos toda la vida, produjimos todos los ordenadores con esto. Bueno, y a día de hoy Sí, todavía a lo día de hoy seguimos todavía haciendo. mantenéis. Sí. O sea que O así sea, llegamos a tener, ah, no quisiera engañar, pero unos 80 personas produciendo, Integrado. todas con discapacidad, ¿no? muy guay. Y fue una cosa humanamente pues muy positiva. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y no te daba miedo? Porque yo alguna vez tuve un e-commerce, ¿no? Y traíamos, no traía, siempre utilizaba proveedores. Nunca quise ir directamente. O sea, yo tenía un e-commerce y nunca quise irme a China a comprar, sino utilizaba proveedores porque me daba miedo que luego no funcionasen. O sea, me explico, ¿no? Porque había gente que traía un USB y luego no funcionaban y eso lo reclamaba al proveedor, el proveedor me pagaba, ok, pero decía, ostras, a ver, ¿eso no habéis tenido alguna movida? Tuvimos muchas aventuras, estas, muchísimas. ¿Sí? Sí, hombre, porque, a ver, los chinos en aquella época también eran startups, muchos de ellos. O sea, empresas a lo mejor muy grandes, pero muy nuevas. Y todo iba muy deprisa. Y la tecnología, bueno, os acordaréis, los ordenadores fallaban bastante al principio. Porque claro, es que, bueno, pues nosotros íbamos mejorando mucho estos sistemas, etcétera, etcétera, y todo el mundo los iba mejorando, pero era... Yo me acuerdo que había una discusión entre Bill Gates y que yo lo conocía. Bill Gates era un chaval como yo en aquella época, ¿no? ¿Ah, lo conociste? Sí, lo conocimos, estuvimos comiendo con claro, nosotros éramos de los clientes más importantes de Microsoft en España. Claro. Y cuando venía, Vendíais el software. cuando venía, pues a ver, tampoco es que fuéramos amigos ni muchísimo menos, pero cenamos juntos pues 3 o 4 veces, ¿no? Joder. Qué unido, ¿no? O sea... Bueno, sí, de la época. ¿Y qué tal? ¿Hubo algo que te marcó de hablar con él? Bueno, pues me explicaba la anécdota esta, que es bastante famosa, de que él hablaba no sé si me acuerdo si era de Ford o de General Motors, y él decía, es que nosotros, si la industria del automóvil fuera tan deprisa como la de los PCs, digamos, los coches irían a 3.000 kilómetros por hora y además de igual. Y entonces el otro le respondía, oye, no, lo importante no es la velocidad, es la seguridad, ¿no? O sea, los coches, Claro. Si los coches fallaran tanto como la informática, tendríamos millones de personas muertas cada año, ¿no? Entonces, bueno, claro, la industria ha tendido más a mejorar la fiabilidad más que la velocidad. Vale. Porque, bueno, como os contaba antes de fuera de micro, el cambio importante es cuando la microinformática pasa a Internet y a la nube, ¿no? La nube. Entonces, claro, esto cambia totalmente la industria de la informática, cambia porque donde estaba centrada al 100% la inteligencia en el PC, pasa a estar en la nube y el PC no deja de ser simplemente una pieza para... Pero sin embargo, de número de PCs se continúan vendiendo Sí, más sí. que antes o igual, ¿no? Sí, pero yo veo ahora PC casi como un electrodoméstico. ¿No? Bueno, o como un consumible. Casi, ¿no? Es una cosa que bueno, la tecnología está, pero bueno, la gran inversión, en aquel momento, toda esta inversión que ahora va ya, que antes hay Internet y todo esto, la nube, todo esto la inversión estaba en la informática, en desarrollar la informática, ¿no? Oye, yo te quiero hacer una pregunta, ¿se gana dinero haciendo franquicias y los franquiciados ganan dinero y las máster franquicias? ¿Cómo funciona? Así rápidamente, por darle 4 pinceladas. ¿Si es un buen negocio este o no? A ver, es un mundo complejo y bonito a la vez, ¿no? A ver, si se hacen bien las cosas, todo el mundo debe ganar dinero. Ok. Lo que pasa es que la franquicia tiene un veneno, que es que te permite crecer muy rápido con poco capital. ¿Vale? Entonces, tú puedes tirarte, que nosotros lo hicimos un poco, la verdad, tirarte a la aventura y decir, bueno, pues vamos a abrir franquicias porque no necesito capital, porque el capital lo pone franquiciado, ¿no? Entonces, esto nos daba una velocidad de crecimiento brutal y así crecimos muchísimo, ¿no? Pero pierde un poco el control. Entonces, depende de lo que quieras, depende de cómo lo quieras. Por ejemplo, yo tenía un competidor en aquella época, nadie se acordará de él, que se llamaba Jam, que todo eran tiendas propias. Y él llevaba mano férrea todas las tiendas. Entonces, por mi forma de ser, que no era tan gestor sino expansor, me iba mucho mejor el tema franquicia. Porque además
fuimos muy innovadores en el mundo de la franquicia. ¿Por qué? ¿Qué innovasteis? ¿En qué sentido? Porque no había franquicias o sea, había muy pocas franquicias en España, había unas cuantas en el mundo de la alimentación, de esto lo conocíamos nosotros, pero el mundo de la franquicia no existía prácticamente. Ya. Porque eso se publicitaba en ferias, ¿no? Sí, Franquicias, en la íbamos época a tenías que ir a ferias, vender la sí, franquicia exactamente. a cualquier Pero feria. piensa que cuando nosotros empezamos es que no había ni ferias, Ya. o sea, de franquicia. Yo tengo que deciros que hay varias startups, ¿no? Bueno, varias startups, varios emprendedores, por ejemplo, yo soy socio de Arpías, que es de esto de las uñas, Yeah. hacer las uñas, ¿no? Y con Inés Urés, que la entrevistamos en el podcast, y ella sí que ha abierto, pero va con locales propios. Yeah. Tiene 4 o 2, alguna, como un test. Pero luego vemos muchas startups, no sé, por ejemplo, creo que La GAM, que también soy socio, que es de moda, luego Lejan, que es de zapatos, con Raúl estaba aquí en el podcast, ¿no? Deciden abrir tiendas propias versus franquicias. ¿Tú qué les recomendarías? Uy, es que depende mucho del sector. A ver, en el sector servicios es muy difícil franquiciar porque es que te aprenden rápido. ¿Qué das? ¿Qué tú? das? ¿Qué das? Pues tú lo que dabas era producto. el clónico. El producto. El producto. Yo te lo Claro, consigo en China a este sí, precio, mejor que correcto, nadie. correcto. Vas a tener la novedad, lo vas a vender. Y después la distribución de todo lo que vendía la tienda. O sea, yo le llenaba la tienda con todo. Ellos solo tenían un proveedor principalmente. Entonces, claro, dábamos un valor añadido significativo. A ver, las tiendas se han ganado. O sea, nosotros teníamos, vamos, tiendas que llevaban 25 años con nosotros y 30, ¿no? O sea, evidentemente que había pues gente que no se ganaba. Porque claro, una de las cosas que he aprendido es que yo pensaba que uno por ser su propio dueño, en el caso de las franquicias, oye, no tenían que dar todo y ser buenos en esto. Y no, oye, si el que no sirve para vendedor, pues no sirve. Oye, por mucho que se juegue de su dinero y tal. ¿Cómo vivís dos cambios fundamentales en el negocio? Es la salida de Internet, año 2000, o 99-2001, y el móvil. Bueno, hay otro, ¿no? Sería móvil. Bueno, el móvil es más tarde. Si quieres, en el año 2000, nos dices. Y el iPhone 2007. sí. Sí, pero yo si quieres antes, ¿qué hacemos? Año 2000, entrada de MediaMarkt e Internet. Sí. Y luego, si quieres, vamos al 2007 con el... No, porque nosotros con el móvil, En el puro y 2000 duro, ya había móviles, con el móvil puro y duro, entramos a saco. O sea, En el móvil. y ganamos mucho dinero y vendimos Móviles. cientos de miles de móviles. O sea, vendimos que al principio, no sé si os acordáis, se regalaban los móviles. Sí. Sí. O sea, nosotros regalamos seguramente, no sé, igual 200.000 A cambio de la línea de teléfono. Correcto. O sea, nos lo regalamos que era O sea, tú te telefónica. fuiste encontrando, no sé si te lo fuiste encontrando o no, pero olas. Sí. ¿No? Porque hay que Sí, decir, claro. oye, te puedes con la ola de microinformática, año 2000, no lo has dicho, pero 300 tiendas. Sí. No entiendo que ya empieza toda la parte de móviles, ¿no? Porque ya cuando yo estaba en la uni ya casi todo el mundo tenía un móvil, aunque fuera de esos Correcto. Sí. sin ser iPhone. Nokia. Sí. Luego también nos dices que empiezas a vender servicios de internet, Sí. ¿no? O sea, que empiezas a encontrar olas. Yo cada ola nueva de tecnología que salía, nosotros nos enchufábamos allí. Y lo enchufábamos con mucha energía, porque bueno, la innovación era la clave, ¿no? Bueno, y es que estas olas las pintas como grandes oportunidades, que lo eran, Sí. pero eran grandes riesgos si ya tenías un negocio anteriormente. Exactamente. Es decir, tú vendías PCs, construías PCs y de repente el PC desaparecía y se vendían laptops. O sea, o te subías al laptop o si te quedabas con el ordenador desaparecías. Claro. O sea, te forzaban a, Sí. a hacer el cambio. Y si no tenías unos riesgos de desaparecer enormes. Es acojonante cómo habéis, perdonad, es impresionante cómo habéis innovado en producto, ¿no? Constantemente en la tienda. Pero volvamos al reto de Internet. Sí. Bueno, entonces, claro, sale Internet, nosotros, es que claro, todo esto es historia y los jóvenes no, en aquel momento, para conectarte a Internet necesitabas un servidor. Y nosotros montamos un servidor de Internet. Como teníamos 300 tiendas y vendíamos muchos PCs, pues tuvimos un gran servidor de Internet. Entonces, claro, pero esto debe ser el año 97, 98, bueno, con el tema de las .com, que Terra fue un fenómeno bursátil espectacular, y me acuerdo que se pagaban, o sea,
podías perder el dinero que quisieras, está igual, esto no importaba. Lo que importaba era cuántos usuarios tenías. Y se pagaba por número de usuarios. En la burbuja de internet de la .com de los 2000, porque muchos sois jóvenes, no os acordaréis, pero, bueno, no lo sabéis, se valoraba el número de usuarios, a nadie le importaban los revenues. Páginas vistas. Y páginas vistas. Exactamente. Pero eso la historia también lo ha repetido, ¿eh? También, Sí, ¿no? Con sí, número sí. de descargas, número de usuarios. La historia se repite. Sí. Perdona. Y ahí comentabas. Bueno, pues que, por ejemplo, yo me acuerdo que en bolsa, si no recuerdo mal la cifra, pero se cotizaba a 100.000 euros, a 100.000 pesetas por cada usuario que tenías. Yo tenía 600 euros por usuario. 600 euros por usuario. Y teníamos, no sé, no me acuerdo, pero cientos de miles de usuarios. Entonces, claro, en bolsa esto es lo que se cotizaba. A nosotros no nos lo pagan. Bueno, total, que se llegó a cotizar unos precios espectaculares y nosotros nos esperamos a vender porque pensábamos que allí teníamos una mina de oro. Y claro, esto fue una burbuja, nos esperamos y después vendimos ya un pelín más tarde o un poco más tarde de lo que hubiéramos optimizado si hubiéramos vendido 6 meses antes. ¿En esa burbuja no planteasteis salir a bolsa en algún momento? En algún momento nos lo planteamos, pero no, cuando me aconsejé éramos demasiado pequeños. Pero, Andreu, sí, pero 300 tiendas, teniendo usuarios en Internet, en aquel momento había una euforia. Sí. No, ¿Cómo? facturaban y entonces no interesaba. Sí, exactamente. Y ganaban dinero. Penalizaba. Y no necesitábamos capital porque Claro. yo llegué a un momento que teníamos un problema de cómo invertir el dinero que ganábamos, porque repartíamos poco, en el fondo, y realmente... Para seguir creciendo. Claro, entonces Pero cometimos muchos errores. Ese mismo año 2000 entra MediaMarkt y vosotros sabíais, Sí. por experiencia en otros países, que eran unos destructores de mercado. Explícanos eso, ¿qué sucede? Yo ya hacía años que me lo temía que vendrían porque los veía en Alemania que habían destrozado el mercado, etcétera, etcétera. Y bueno, y al final vinieron en el año 2000, abrieron una tienda en Madrid y otra en Barcelona. Bueno, nosotros estábamos muy esplayados en toda España, teníamos tiendas en pueblos y ciudades. Entonces, bueno, nos afectó en Barcelona y Madrid, pero precisamente no eran nuestros mercados más fuertes, Barcelona y Madrid, porque ya había mucha... Entonces, bueno, pues vale, no. Pero coincidió que nosotros habíamos comprado un negocio de un competidor nuestro que nos había dado una expansión muy grande y bueno, no notamos tanto la potencia de MediaMarkt, aunque la veíamos, nos hacía mucho daño. Y MediaMarkt, piénsate que en 4 o 5 años o 6 debió coger un 20 o 25% de cuota de mercado, o sea que fue bestial. Y entonces nosotros ya empezábamos a notar 2006, 2005, entonces cuando decidimos teníamos una asociación de empresas del sector y dijimos, bueno, vamos a fusionarnos con nuestro principal competidor parecido a nosotros, que era PC Box. Llegamos a un acuerdo, pero en aquel momento ellos, los de PC Box, en el último momento se echaron para atrás y tardaron 2 años más en hacer la fusión. Y la fusión la hicimos en el 2007, Vale. que es ya justo en la frontera de la crisis. ¿eh? Y entonces, bueno, una fusión que debía ser para expandirnos y tal, y tener, pues, nos encontramos que pasa a ser defensiva. O sea, como para coger, o sea, tu táctica defensiva delante de MediaMarkt es coger volumen Claro. y buscar. ¿Y por qué necesitas volumen? Bueno, porque, a ver... ¿Para comprar más barato? Sí, por... el mercado mundial cada vez tenía más volumen y nosotros cada vez éramos más pequeños con respecto a nuestros proveedores. Ya, Nuestros proveedores se hicieron muy grandes, y nosotros sí crecimos, pero mucho menos que el mundo en general, ¿no? Entonces, perdíamos, digamos, presencia, ¿no? En los proveedores. Lo mismo en las multinacionales, o sea, pues los Epson, los HPs, todas las empresas multinacionales que dominaban el mercado, cada uno en sus cosas, digamos, cogían a 2 o 3 grandes empresas de cada país y allí centraban sus esfuerzos, ¿no? Y como decía antes Alex, claro, hay un cambio aquí muy, muy importante en tecnología, que es cuando los laptops se van
digamos, introduciendo. Y otro punto debe ser la distribución del software, ¿no? De vender en CD físico a distribución en la nube, que también os engaña, Sí, porque también cogíais margen de Sí, CDs, pero esto ya es, software, es ¿no? más adelante, ¿eh? O sea, 2007, Sí, sí, bueno, en aquellos momentos empieza... Claro. Y Andreu, ¿cómo vives tú? Porque entiendo que el año 2000 estarías on fire, no sé, emocionalmente. Yo hubo un momento en mis empresas que pensaba que era todo el puto amo, ¿no? Que te digo, todo lo que toco lo convierto en oro, ¿no? Estoy de acuerdo. Y luego, pues, monto otra cosa y sí. la hundo, ¿no? Entonces, Sí. la pregunta es, ¿cómo emocionalmente vives eso del año 2000 aquí, ¿no? El 2007 ves, bueno, se avecina la crisis, ¿no? Pasa... ¿Cómo lo Bueno, ves? a ver, nosotros en el 2000, los primeros, del 98 al 2004 fueron años, cuando queríamos expandirnos multinacionalmente, lo hicimos un poco, aquí la cagamos totalmente, perdonad la expresión. ¿Portugal? Portugal y PCBox, que también, o sea, Italia y ¿cómo se llama esto? Y Polonia, ¿no? Entonces, una cosa que aprendí es que para ser multinacional o lo eres de verdad o medias tintas no valen. O sea, estar en 2 o 3 países cuando tienes un país fuerte es muy difícil. Entonces, o vas a todas y con mucho capital y con mucho know-how, etcétera, etcétera, porque ser una multinacional es otra cosa, o medias tintas no valen, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nosotros gastamos muchos recursos en intentar ir al extranjero y triunfar en el extranjero, cosa que no pasó. En Portugal un poco, ¿eh? En Portugal llegamos a tener bastante bien, pero bueno, entró MediaMarkt y tal, con ¿cómo se llama estos? De un grupo muy importante portugués, los de... Sí, esta cadena tan grande Sí, de supermercados sí, también tienen, sí. exactamente. Y entonces allí Portugal... ¿Sodena? No, Sodena no. No. Eso es SO, sí, pero bueno, sí, ok. sí. ¿Y qué te iba a decir? O sea, y tú también nos comentabas, ¿no? Que del año 2000 al 2004 fue como un espejismo, Sí. ¿no? De que os iba bien, pero ya había indicios de que aquello no tenía... Sí, por que esto, se acababa un poco la fiesta, ¿no? por esto, en el 2005 intentamos la fusión, cosa que se retrasó al 2007, y evidentemente a partir de 2007 las caídas de ventas eran de 2 dígitos cada mes, ¿no? O sea, llegamos a perder caídas de ventas del 20%, pues, y al año siguiente otra vez, del 10 al 15. Una caída de demanda. En 3 o 4 años o 5 pasamos de vender 130 millones a vender 60 y pico, 70. Claro, esto fue una empresa que además venía de siempre haber crecido mucho, pues tuvimos que hacer reestructuraciones importantes, etcétera, etcétera, y fue un momento también durísimo, ¿no? Metrixon es un despacho de abogados, pero no solo es un despacho de abogados. Durante los últimos 25 años he invertido y he fundado decenas de startups, por lo que no solo te ofrecemos el mejor servicio legal para empresas tecnológicas e innovadoras, sino que te podemos conectar con las empresas y con las personas que te ayudarán a seguir creciendo en más de 20 países. Entra ahora en metrixon.com y cuéntanos qué necesitas. Juntos llegamos más lejos. ¿Tú qué recomendarías a la gente que ve? ¿No? Que si tú, ya sé que obviamente no cambiarías nada porque es una experiencia vivida que... Bueno, muchas cosas cambiarían. ¿Sí? ¿Cambiarías cosas? Hombre, muchos errores se han cometido. ¿Cuáles son los más así más...? Bueno, por ejemplo, lo de expandirse multinacionalmente, que esto fue un error, pero... después intenté diversificar mucho, creamos la primera cadena de franquicias de escuelas de informática, que entonces se llamaba mucho. Creamos varias cosas de estas y todos ¿cómo se llama esto? Una centro de call center, un call center. Compramos un call center también bastante grande, que en aquella época también esto O sea, era... el desfocus, ¿no? Exactamente. Pero también, de alguna forma, no estaba mal, ¿no? Porque No, sí. Lo que pasa es que a lo mejor, no sé, a lo mejor había que hacerlo diferente. O que, Sí. Bueno, es lo que te crees que todo lo que va y realmente pues muchos de estos algunas cosas fueron muy bien, ¿eh? Por ejemplo, una de las cosas que invertimos bastante fue en comprar una empresa de B2B, o sea, de vender a la informática al mundo. Y esto creo que ha sido una parte importante del éxito continuado de BIP, porque, bueno, de Tecnova en este caso, porque realmente hizo que ahora, por ejemplo, yo qué sé,
seguramente la mitad de las ventas o algo así es B2B. ¿no? Y, por ejemplo, que esto que comentas, la pregunta que te quería hacer es, el año 2004-2005, imagínate que eres una empresa de software, ves que viene la IA, ¿no? O yo qué sé, y ves que sí, pero a lo mejor no pasa, a lo mejor sí pasa, pero bueno, tal. No, que es un poco lo que supongo estabas tú el año 2004 diciendo, bueno, aquí vienen estos de Internet, ¿no? Que ya veremos qué hace el Amazon de turno, el PC Componentes de turno y el MediaMarkt, que bueno, este sí que lo estoy viendo venir, pero bueno, a lo mejor no me afecta tanto, porque también entiendo que la industria crece, ¿no? Y como la industria crece, pues aunque MediaMarkt te robe cuota de mercado, tú sigues creciendo, creces menos, pero ¿tú qué te recomendarías a ti mismo o a cualquier chaval que vea venir esto ahora? Bueno, primero fíjate mucho de tu visión real, porque nosotros solemos ver, o sea, solemos mirar, pero a veces no vemos, ¿no? Es decir, lo que decía, o sea, que ahora la IA, digamos, va a ser un disruptivo absoluto, creo que lo ve casi todo el mundo. Y el que no lo vea, pues lo verá pronto. Pero si esto es una amenaza para tu negocio, no mires hacia otro lado. Porque está... porque la ves. Y tú puedes tener tu tingladito montado y bien, y que funciona bien, pero si esto llega a ser una amenaza para tu negocio, al final te comerá. Entonces, actúa, o te vendes el negocio, o yo qué sé, o te adaptas a la IA, o haces lo que sea. Pero no, a veces tenemos tendencia los humanos a no mirar las cosas que no nos gustan, ¿no? Y yo añadiría en eso que sí que cada 2-3 años vienen nuevas burbujas o nuevas cosas como la IA. Antes era el tema del blockchain, ¿no? Van viniendo nuevas tendencias, que yo creo que aquí el criterio común de decir, bueno, esto va a ser revolucionario de verdad, va a cambiar todos los sectores y el mundo de verdad, o no, ¿no? Y cómo va a afectar el mío en concreto. Exactamente. Y especialmente la IA, que va a cambiar todo en general. Una empresa de hoy en día que no se ponga a investigar y a hacer funcionar la IA, pues creo que es un poco temerario, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces yo también lo entiendo, porque la diversificación, ¿no? O el desfocus, a mí me pasa, tengo mi negocio en México y me llama mi inversora y me dice, bueno, pero estás haciendo algo de IA, digo, pues facturo 50 millones, a mí el negocio me va bien, yo no sé qué tengo que hacer de IA. No te da apagando fuegos. No te da para apagar fuegos como ahora para meterme aquí. Dice, ¿qué quieres que haga con la IA? Digo, chica, si yo... Sí. Y seguramente el otro día nos puso una pena. Porque la pregunta te hacía antes, ¿por qué el año 2005-2007, que ya veis que empieza a ser una realidad Amazon, ¿no? ¿Amazon cuándo es una realidad? Por allí debe ser, no recuerdo muy bien, porque es que Amazon ha sido como una trituradora, que a ver, cada año van dando cuota de mercado de una forma... No, Amazon, todo lo online, por ejemplo. Amazon, PC Componentes... PC Componentes, quería decir, ¿no? ¿Y por qué no montasteis vosotros? Porque sí supisteis innovar mucho, ¿no? En crear nuevos productos dentro de vuestro canal donde erais muy buenos, pero ¿por qué no sois diversificasteis canal? Muy buena pregunta. Nosotros teníamos la barrera propia de nuestra propia estructura, ¿no? Entonces dedicamos muchos recursos a hacer una venta online y nunca pudimos, porque digamos teníamos nuestras propias tiendas que eran, entre comillas, con todo el respeto lo digo, nuestro principal enemigo, porque estaban en contra de que, porque claro, hacíamos competencia en nuestras propias tiendas, propias y franquicias. Entonces, claro, cuando tú tienes una estructura montada de una forma y te viene algo muy disruptivo, no puedes cambiar toda la filosofía de la empresa, ¿no? Entonces, pues vas alargando todo lo que puedes, la agonía aquella o lo que sea, y entonces te encuentras que por esto triunfan los disruptivos, ¿no? Yo qué sé, por eso PC Componentes le fue tan bien, porque realmente entraron vírgenes totales y rompieron en un sitio en que los demás estábamos encorsegados. Claro, sí. MediaMarkt tampoco se puede reaccionar, no ha podido. Amazon se lo ha comido vivo, ¿no? Entonces, no sé... No, esto yo creo que es un punto clave, ¿no? Al final el canal, Internet revolucionó el canal, ¿no? O sea, empezó un canal de cero
que antes lo revolucionaron en las franquicias, ¿no? Se empezó con eso, Internet no funcionaba, pero cuando Internet funcionó y empezaron los players a tal, esta ola sí que la vieron. Sí. Pero el problema es que no pudieron meterse porque había conflictos de interés y había otro canal que estaba funcionando, ¿no? Yo cambiando de tema, pero a nivel familiar, ¿cómo es tú, Andreu, cómo transmites? O si no, o te lo quedas todo para ti, o la empresa se vive en las cenas de cada día, los fines de semana, en la familia, las comidas. Y tú, Alex, ¿cómo lo has vivido desde muy pequeñito? Todos estos cambios, problemas, Vaivenes, sí. vaivenes, si realmente era algo, eras consciente o realmente no... Bueno, en mi caso el problema es que yo era muy pequeño. Sí. De hecho, nació antes VIP que yo. Entonces... Pero ya el 2013 estás en la uni. Sí, en el 2000, en el 2013, claro, acabas la universidad, te empiezas a enterar un poco de qué va todo esto, cuando realmente ya ha habido la fusión, mi padre ya no está de director general, ¿no? Ya está un paso atrás, ya está con otras iniciativas, ¿no? Y entonces lo que te pide el cuerpo es seguir un poco más su estela, que no la del negocio, que ya hay unos directores generales, que eso ya está funcionando, que es muy maduro y que tal, ¿no? ¿Y tú cómo lo viviste? ¿Lo comentabas mucho en casa o no? Porque yo, a veces, Sí, muchas veces yo tenía la disciplina de hablar lo mínimo posible en casa del negocio. ¿Por qué? Porque necesitaba desconectar, ¿no? Yo personalmente, y además tampoco me parecía que podíamos hablar de muchas más cosas. Hombre, alguna vez se hablaba del negocio, pero no es aquello que empieza todo el día, se habla del negocio, solo del negocio, y con los hijos no había una tertulia siempre del negocio, ni mucho menos. Y hoy en día todavía intentamos, cuando estamos en reuniones familiares, hablar poco del negocio, ¿no? Para no molestar a las parejas ni al resto de la familia, que al final es un rollo, ¿no? ¿Y si tenías amigos que le pudieras explicar, o gente de amigos, digamos, amigos empresarios o de otra, para que le puedas explicar, oye, porque obviamente lo que tú dices es, hay fusión, 2007 crisis, hay que adelgazar un poquito la compañía, ¿no? Nos dices, oye, que acabas mucho, ¿no? Sí, sí. Y hay que salirse, ¿no? Tú también te acabas saliendo de la compañía, ¿no? Sí. Sí, como teníamos que adelgazar mucho, creo que aquí actuamos socialmente muy bien. O sea, adelgacemos por arriba sobre todo, ¿no? Por arriba es por el equipo, por el manager, los salarios altos. Sí, los salarios altos. O sea, yo mismo, el otro director general que venía de la fusión de PCBox, la verdad es que también éramos personas ya de 50 y pico de años, que teníamos la vida relativamente resuelta, entonces salimos todos y pusimos un director general que estaba ya también en el grupo de directivos, y aquí aliviamos mucho coste. Pero además por desgracia, tuvimos que también quitar muchos mandos intermedios, etcétera, etcétera. Bueno, se hizo razonablemente bien, se redujo mucho los costes. La verdad es que tuvimos la habilidad de no llegar a perder dinero nunca, o sea, es decir, fueran difíciles. Claro, son negocios de muy poco margen en el que si te descuidas un poco entras en pérdida Es un fácilmente. tema importante, o sea, se construye este negocio sin levantar capital, o sea, que se puede hacer. Sí, ¿no? bueno, al principio sí que levanté capital, ¿eh? Sí, pero Sí. Bueno, a ver, no nos engañemos, ¿eh? La mayor parte de los negocios que hoy en día se construyen tampoco levantan capital. Son gente, sí, estamos en un empresario que se lía, tal, créditos, no sé qué, y acaba triunfando. Pocos, pero... No, muchos, ¿no? Más del 95%, creo. Exacto. No, pero una cosa es levantar capital en gente profesional y la otra es Family Friends and Fools, bancos, avales, o sea, que el negocio normalmente necesita capital. Quien te lo aporta cambia, ¿no? Pero... Sí. Y hay un tema que sí me interesa, porque a mí me ha pasado, y Luis Martín Caviedes, que la verdad que soy fan, ¿no? Sí, nosotros también somos muy... Siempre hay uno por ahí grande que acaba destrozando el negocio y no gana dinero, ¿no? Que en este caso era Mediamar, ¿no? Pero me decías que Mediamar no ha acabado bien, ¿no? Tampoco. No, Mediamar se acaba de vender ahora a una empresa china. Sí, a JD. Y muy mal. Hombre, supongo que hubo años que sí ganó mucho dinero. Porque es el típico player que viene con mucho dinero, revienta el mercado, desplaza a todos y se va. Sí. Bueno, se va o se queda, pero que no es un negocio donde no había realmente nada a hacer. A mí me ha pasado, porque a mí me pasó con
Cuando tenía Glamorum vinieron unos de Rocket Internet que lo hacían todo gratis, ¿no? Y Ya, dices, ya. joder, ¿pero dónde van a ganar dinero? Y muy hiperfinanciados, ¿no? Y no... Bueno, no... esto pasó con el tema de los servidores de Internet. Nosotros ganamos dinero, llega a Terra, lo regala todo, regalaba entonces, claro, pues no podíamos... ¿Quién va a pagar? Entonces, bueno, afortunadamente compró los negocios que ya teníamos, ¿no? Pero si no... ¿Y con cuántos años vendes la compañía? Esto fue en el 2019, yo tenía 64 años. Estaba Pero, a punto de... ¿cuándo, perdona, antes de venderla, cuando te retiras del día a día de la compañía? Bueno, sí. O sea, yo tenía unos 53 o 54 años. O sea, estaba muy activo y una de las condiciones que nos pusimos ya con el director general actual, que fue mi sustituto en aquel momento, es que yo le dejaría hacer mucho. Yo conocía el negocio y tal y cual. Y la verdad es que enseguida pudo salir bastante de la responsabilidad. Primer año, pues... ¿Te costó? ¿Te costó dejar las riendas? No, porque, como he dicho, no sé si lo he dicho antes, a mí la gestión me aburre mucho. Y este era un negocio muy gestionado, ¿no? Y muy de vigilar cada uno de los costes, centros de costes, etcétera, Y etcétera. nos decías que estás contento porque has sabido retirarte, ¿no? Y con tu otro hijo Sí. y con Alex, pues habéis montado como vuestro holding familiar, ¿no? De hacer diferentes Sí. negocios. Yo también creo que cuando está tu hermano Alex, comentó lo que él decía, que, bueno, de hecho uno de los negocios que sí, ¿no?, heredáis de aquella época es Outlet PC, Correcto. ¿no? Que él me decía, ¿no? Nos explicaba hace un momento que costó, ¿no? Que casi que lo desarrollasteis como internamente dentro de la compañía, ¿no? de VIP y PC Box, pero que era muy complicado innovar dentro de la... ¿no? De hecho, decía que la propia compañía vuestra era una trituradora, ¿no? Sí. Bueno, nosotros en aquel momento, cuando decidimos vender en el 2019, resulta que, bueno, habían varios spin-offs allí dentro, que habían más o menos crecido. Una de ellas era, pues, el lado de PC, la otra es el call center. Después la colección de arte también estaba dentro del negocio. Había varias cosas que el que compraba el negocio, en principio no las quería y nosotros pues las sacamos de allí y vendimos el puro negocio de lo que serían las tiendas. Entonces, el outlet PC ya empezaba a traccionar. Y entonces, bueno, pues ha sido nuestro negocio, digamos, empresarial más típico que hemos desarrollado, que prácticamente lo ha desarrollado Gerard, el hermano de Alex, que es el que ha hecho esto bastante grande, ¿no? Es un negocio que bueno, está en un nicho que no hay mucha competencia de multinacionales, porque es un nicho relativamente pequeño de mercado, y es bastante complejo. Ya. Entonces, Alex, porque tú crees que podría haber desarrollado tu hermano Outlet PC dentro del grupo, o si se hubiera salido, o sea, como no nos explicaba, ha sido capaz de hacerlo. Bueno, yo creo que esto empieza mucho como una necesidad del grupo, ¿no? Y sale como una spin-off más del grupo de necesidad de sacar producto que no es nuevo, ¿no? O que le llaman la lista de foc, ¿no? Un proyecto obsoleto, ¿no? Sí, un producto sí que está a punto de caducar, sí, digámoslo así, entre comillas. Sí, o sea, que empieza a bajar el precio drásticamente porque están saliendo nuevas cosas nuevas, ¿no? Productos nuevos. Entonces, y esto había que darle salida rápido porque con el tiempo el precio devalúa muchísimo, ¿no? Entonces, había esta necesidad internamente y mi hermano también, al acabar el máster, pues dijo, pues venga, empecemos con esto, ¿no? Siempre somos de empezar muy abajo y desde el principio y bueno, él empezó con la primera tienda, empezó desde abajo, construyendo el equipo. ¿Y qué hace exactamente Outlet PC? Pues, ahora... Outlet PC empezó con todo el tema del PC, de ahí el nombre, pero se ha ido expandiendo a todo tipo de sectores, desde alimentación a moda, cocina, perfumes, juguetes. O sea, tú entras en su web y ves producto que está, entre comillas, a punto de caducar o, bueno, a punto, que queda unos meses para caducar, o bien que es, ¿no?, reacondicionado o no. Hay algo de nuevo,
poca cantidad de nuevo, pero hay. Bueno, nuevo. Sí, Bueno, o sea, producto totalmente nuevo, pero al final son también grandes liquidaciones, fueras de stocks, mucho refurbished, en la alimentación, no cosas que estén a punto de caducar, pero sí con caducidades más próximas que la que te encuentras en cualquier supermercado, ¿no? Que de ahí la oportunidad. Cuando en el supermercado no hay, imagínate, una caducidad de 3 años, cuando ya han pasado 2, es decir, todavía te queda 1, pues ya no lo quieren. Yeah. Entonces eso Supermercado no lo quiere. baja drásticamente el precio y alguien se lo tiene que dar porque eso todavía ¿Esto es lo útil, montáis ¿no? sin capital? Bueno, sin capital, con capital vuestro, ¿no? Entiendo. O que Sí. será un poco cosa casi bootstrap, ¿no? Vosotros Sí, mismos sí, que... Sí. Y Siempre se ha ido autofinanciando mucho. O sea, una compañía que Sí. ha ido ganando Sí. generando su propio cash flow y se ha ido financiando Correcto. hasta ahora que lo hemos visto, no sé, impresionante, ¿no? O sea, no sé los metros que tenéis aquí, pero o el volumen que 20 y tenéis. pico mil metros. 20 y pico mil metros de almacén, no sé, y moviendo bastante, ¿no? Tenemos 8 tiendas en Cataluña. 8 tiendas físicas también. físicas, Sí. O sea, que el tema del retail no lo habéis abandonado, ¿no? Nosotros somos omnichannel. Omnichannel. Sí, desde el principio. Pero como son propias, ahí no tuvimos el problema con el online. Ya. Que se empezó con las físicas, pero el online tardó un poco en aparecer. ¿Y por qué vale la pena tener tienda física y... Es curioso esto, sí, porque, a ver, Porque se vende diferente producto en las tiendas que en el... ¿Sí? que en el- ¿Y se vende más caro en la tienda? No, se vende prácticamente igual. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros cuando compramos grandes partidas de diferentes productos, resulta que hay unos productos que van destinados más a la tienda y otros que van más online. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy claro, ¿no? Una ingletadora, una máquina, yo qué sé, de cortar madera de una forma especial, ¿no? Que vale a lo mejor al público 600 euros y que nosotros igual por las razones que sea lo compramos por 300, la podemos vender a 400. Esto en una tienda cuesta mucho de vender porque tiene que venir alguien que quiera una ingletadora. En cambio en Internet, el que busca una ingletadora La encuentra. la encuentra la más barata del mercado en cualquier buscador. Entonces, se vende muy... O sea, cuando buscas algo en un foco muy concreto, Internet es ideal, ¿no? Ya. En cambio, si son cosas muy generalistas, pues es más fácil vender en la tienda. Y sobre todo cosas muy baratas, yo qué sé, pues una caja de algodón, o yo qué sé, un Nesquik, o yo qué sé, cosas de estas, a veces mejor en la tienda. Y uno de los puntos de éxito de la Outlet es trabajar el long tail. Es decir, tener más de 50.000 referencias hace que muchas de las referencias sean nicho. Ya. Que en una tienda es complicado de vender porque vas a lo básico, pero en Internet, hoy en día, sobre todo con la microsegmentación, con los AdWords por palabras y tal, si alguien busca algo muy concreto, que es muy de buscar directamente a Google, si haces un buen marketing, como nadie lo busca, te sale barato y además el que lo quiere lo consigue, ¿no? Ya. Y después el long tail te permite que alguien que ha entrado por la ingletadora te compra una caja de vino, te compra que sé, Ve un todas las juguete todas las oportunidades de la un web. perfume, no sé. Ya, sí, nos has explicado que, Sí. no, que aquí... Oye, y si vamos al tema de family office, ¿no? O Sí. gestión del... Te diría, hemos tocado la parte de la historia de VIP, ¿no? La parte de la parte industrial que mantenéis ahora mismo y ahora sí cambiamos, si nos explicáis un poco qué es, dónde estamos también y nos explicáis qué es esto del New Art Foundation y la parte del family office, cómo la gestionáis, cuándo la creáis y cómo, Andreu, cómo incorporas a los hijos, ¿no? Desde... Pues si quieres empezamos por esa parte y acabamos con la Sí. del New Art, que si quieres le dedicamos otro capítulo entero, o sea, que un capítulo, otra sección. Y si quieres empezamos con eso, oye, te retiras del día a día, ¿no? ¿Cómo incorporas a los hijos a la gestión de la familia, que estás bastante orgulloso, nos decías, ¿no? De eso. Más que orgulloso, contento, porque, no sé, es un paso complicado, ¿no? Es decir, el traspaso generacional puede ser en nuestro caso, pues yo creo que ha ido muy bien, pero las circunstancias también nos han ayudado. Es el decir, el yo ya estar desprendido del negocio principal y dedicarme a otras cosas nuevas. Yo empecé todo el mundo en el mundo de las startups, un poco por ocuparme. Inversión directa. Inversión directa y tal y cual.
y indirecta también, ¿eh? Empezamos con algunos fondos, etcétera, etcétera, aprendimos muchas cosas y entonces a partir de aquí también empezamos con el tema inmobiliario. Esto lo empecé todavía a mis ratos libres, que tenía muchos. Entonces, ya entonces empieza Alex y cuando vendemos, esto sí, ya en 2019, cuando vendimos Tignova, entonces sí que yo ya tenía 64 años, quería retirarme del mundanal ruido y les dije, bueno, acordamos con mis hijos, de decir, bueno, pues oye, vamos a hacer el traspaso. Fue un pelín traumático porque él era muy joven y veía que, no, si quieres contarlo tú. Bueno, es que yo creo que realmente hay dos pasos. El primero es cuando se empieza a montar la Family Office, Sí. que es cuando él empieza a tener más tiempo, se aparta de la dirección general y hay cierto capital que hay que invertir, ¿no? Y se decide pues no poner más capital en el negocio familiar, ¿no? Y empieza la diversificación. Y entonces hacemos lo... ¿Es 2007, 2008? No, 2010? 2012, 13, Sí. 14, ¿no? Sí, sí. Ya es más Y por a partir del 2010, sí. que justamente también es yo cuando acabo la carrera, es cuando me empiezo a poner más en el Family Office y empezar a crear lo que, bueno, una holding, más que un family, una holding para empezar a diversificar los recursos familiares, ¿no? Entonces, aquí... Que hay que decir que nosotros, Jesús y yo, que llevamos años desde que estábamos en Caixa en 2006, que vosotros sois ya un actor que estabais ahí en todos los deals, prácticamente. O sea, Sí, fuimos muy activos. Claro, entonces, nosotros trazamos una estrategia, vamos a hacer una holding en la que vamos a tener, pues, lo típico, el otro día veíamos el podcast de los Botet, una parte inmobiliaria, que hemos seguido, digamos, creciendo, una parte industrial, que sería el outlet PC y todo esto, y una parte, digamos, que sería el venture capital. Que fueran ¿Y ahí no tenéis activo financiero? O sea, tipo Sí, ETFs y todo esto. Tenemos un activo financiero, pero curiosamente, por mis circunstancias, prácticamente toda la parte líquida la tengo yo personalmente. Ok. Pero también la invertimos un poco profesionalmente, ¿eh? Dentro de lo que cabe, ¿eh? Que esto es muy difícil. Entonces, pero las actividades son básicamente el outlet PC, digamos, la parte inmobiliaria y la parte de venture capital, que Alex la coge bastante al principio y ha crecido mucho. Y en nuestro, entre comillas, Family Office tiene un peso mucho más grande que en otras familias. ¿Cuál era el peso más o menos que puede pesar el Venture Capital dentro de cuentas? Ahora que puede ser. Bueno, yo es que diría que los pesos son bastante parecidos entre el industrial, el inmobiliario y los alternativos Venture Capital. Porque luego también hay lo líquido, ¿no? Los fondos de inversión líquidos, y luego hay la fundación y el centro, ¿no? O sea, todas estas son las patas. En cuanto a pesos, yo te diría que es bastante parecido entre las cuatro. Bueno, pero la fundación es mucho menor. No, entre las cuatro sin contar la fundación. Sin contar la fundación. Sí. Y además la fundación es una fundación, no es una... Ya, sí que es una inversión. Sí. Pero es importante, normalmente, ¿no? Que es una parte importante en activos alternativos, digámoslo así, que son los activos líquidos. Nos comentabais que habéis invertido como unos 40, ¿no? En todos estos más, años, sí, o más. Sí, bueno, unas 45. De hecho, nuestra vocación desde el principio ya fue invertir profesionalmente directamente en startups. Por eso fuimos también una de las primeras, creo que fuimos la primera SCR creada en Tarragona, en provincia de Tarragona, y una de las primeras a nivel nacional. Creo que fuimos la primera SCR PYME de España. Que fueron de las pocas, porque se han hecho muy pocas. Sí. Ahí sí que fuisteis unos innovadores, porque esto debía ser ¿qué año? Pues 12, 13, por ahí. O sea, no es habitual en España que Family Office creen vehículos de inversión directa para invertir. Sí que muchos Family Office lo hacen, pero con una vocación tan clara, entiendo, es por tu pasado, bueno, por que eres empresario, ¿no? Y quieres una parte... No, y me metí en esto y empecé a ver que esto podía ser una actividad por sí misma, no una inversión financiera, sino una actividad empresarial.
como tenéis vosotros For Founders o lo que sea. Entonces, bueno, pues lo montamos y seguimos con esta vocación. O sea, a nosotros nos gustaría que esta, digamos, esta línea, bueno, pues también hemos aprendido mucho en estos 12 o 13 años y creemos que este know-how pues vale la pena pues seguirlo. ¿Cuántas inversiones has dicho? ¿Unas 40? ¿Cuántas? 45. 45. ¿Cuántas ventas habéis tenido de compañías? Pues alrededor de 10 compañías. 10 compañías. ¿Y salen los números? Bueno, nosotros al ser un fondo evergreen, ¿no? Que siempre es un fondo que estamos reinvirtiendo desde los últimos 12 años, no hemos parado de reinvertir, es difícil hacer un cierre, ¿no? Yeah. y hacer números. Pero a día de hoy, bueno, también hay que decir que no solo es un fondo familiar, sino que lo que hicimos desde un principio es invertir conjuntamente con otros family office de Reus. Entonces, montamos como una especie de club de inversores, ¿no? en los cuales invertíamos pues, varios en las compañías. Y entre todos, a día de hoy, para hacer unos números más o menos, hemos recuperado el 60% de lo invertido, teniendo en cuenta que bueno, siempre estás en el mercado invirtiendo, ¿no? Reinvirtiendo. ¿Cuáles serían las dos compañías que habéis tenido éxito, digamos, éxito desde el punto de vista de no que se han vendido? Sí. Sí. Pues yo te diría, la Liga de Videojuegos Profesional es uno de los grandes éxitos y creo que fue la primera inversión que hicimos y que vendimos por partes, hicimos una venta parcial y luego una total a MediaPro hace ya unos años, no sé si la última venta fue hace 4 o 5 años, y la otra gran operación la hemos vendido este año, que también estuvimos 10 años en el accionariado, o sea, invertimos en el 2015, también no la primera, pero de las primeras. Si una te sale, estas dos que salen bien, ¿qué multiplicador aproximadamente te puede dar de tu inversión? Pues, bueno, esto depende mucho, ¿no? Pero alrededor de 10 veces. 10 veces. Sí. 10 veces la sí. Bueno, de hecho, con un par de operaciones, bueno, hay casos, ¿no? En vuestro caso, una operación te cubre el 100%, ¿no? Que se llama el home run. En nuestro caso no son tan home run, ¿no? o tan rentables, pero te da para recuperar casi este 60%. ¿Qué aprendizajes y cómo ha ido cambiando vuestra tesis de inversión desde un inicio ahora? ¿Más empresas más maduras o vais a o más locales? ¿Te os da igual? O... Bueno, nosotros la verdad que yo cuando empecé casi no tenía experiencia profesional, entonces aprendimos mucho a base de hostias, ¿no? La política de inversiones la fuimos aprendiendo por el camino, no teníamos una política muy clara, entonces nos tiramos adelante, empezamos a invertir y con los errores empezamos a decir, pues esto no hay que hacerlo, esto sí, esto no, ¿no? Por ejemplo, que hay que diversificar mucho. Pero esto sí que lo teníamos, habían 3 cosas que las definimos al principio muy claramente, que después... O sea, la que teníamos que diversificar mucho y que queríamos hacer bastantes inversiones, esto lo teníamos clarísimo. Diversificar, has comentado antes que estabais ya pensando en un inicio en hacer más de 20 inversiones. Correcto. Sí. Y esto cuesta mucho, como vosotros decís, porque como es a tan largo plazo y vas invirtiendo y no ves nada todavía y solo ves pequeños o grandes fracasos, al principio cuesta mucho de mantener esta línea y decir, bueno, tenemos que invertir. Esta la teníamos muy clara. Pero una cosa es diversificar en cantidad, que esto lo teníamos clarísimo y teníamos un presupuesto en mente de decir, no nos podemos quedar en 2 inversiones, sino que hay que diversificar en muchas cosas. Hay que diversificar en años de inversión, hay que diversificar en etapas de inversión, hay que diversificar en sectores. Entonces, todo esto lo vas también viendo y aprendiendo con el camino, ¿no? No solo es cantidad, sino también es otros temas, ¿no? Otra cosa que estratégicamente teníamos muy claro también, porque lo decidimos así, era invertir principalmente o casi exclusivamente en Cataluña, ¿no? Porque, bueno, es donde tenemos nuestro ecosistema. Y en o sea, para nosotros es muy importante la labor social como empresarios, ¿no? Entonces, en este caso, cuando yo me puse en el tema de las startups,
creía que estaba haciendo una labor social, creía que aportaba a la sociedad algo que podía ayudar a prosperar en pequeño granito, ¿no? Entonces, claro, pues la labor social, concéntrala más en tu terreno, ¿no? Ya. No nos vamos a... No, y que es más fácil invertir cercano, en cercanía. A nosotros nos pasa, ¿no? Que es decir, invertimos en toda España, también internacionalmente, pero siempre en círculos que conocemos, ¿no? O sea, círculos de confianza, ¿no? Entonces, la cercanía. Oye, ¿de qué lecciones, o sea, la que ha comentado él, qué lecciones, o sea, no volverás a hacer? Por ejemplo, uno de nuestros errores fue invertir más de nuestro ticket medio que normalmente hacíamos en compañías que todavía eran una idea, ¿no? O sea, era un proyecto con mucho sentido, pero todavía no está en funcionamiento, ¿no? ¿Llevaos por el FOMO? ¿No? No, en este caso no por el FOMO, que también es otro de los errores, ¿no? Invertir por el FOMO, porque entra el otro, no sé qué. Todo el mundo... lo hemos hecho esto. Sí. Aquí errores, todos ¿no? hemos hecho de todo, ¿eh? Exacto, O sea, aquí exacto. todos... A ver, como fallamos, o sea, hay que decir, en el mundo de las startups se falla bastante. Entonces, son siempre, ¿qué tipo de empresas buscáis y qué ticket ponéis? Pues buscamos compañías que ya estén algo maduras, que estén cerca ya de conseguir una autofinanciación, o sea, que estén, si puede ser, cerca del break-even o que ya estén en break-even o que generen ya caja. Compañías ya con un equipo un poco testeado y evidentemente O sea, que ya sea no testeado. invertís en PowerPoint, raramente. Ahora ya no, ahora lo hemos hecho, ¿eh? Ahora ya Lo hemos ¿Son hecho mucho. tecnológicas o son...? Nos gusta que tengan un punto de tecnología, ¿no? Que les da esta capacidad de escalabilidad y crecimiento, pero no obligatoriamente. Okay. Es decir, también podemos invertir en cosas no tecnológicas que tengan sentido. ¿Tickets medios? Tickets medios entre 250.000 euros a 600.000 euros. Es un ticket relevante ya en compañías. Sí, con capacidad de hacer follow-on, ¿no? De reinvertir si tiene sentido. Oye, Porque este es otro tema que se aprende con en el tema de tener dinero para el follow-on, ¿no? Porque, claro, más o menos perece un 40, un 50% de las compañías que pueden llegar a perecer, ¿no? Pero no perece el 40 o 50% del capital, porque tú el capital en las que van mal no pones más dinero. No sueles poner más dinero. Al final, por lo tanto, te desaparece pues un 20 o 25% del capital, esto lo pierdes del todo, pero el resto ya es más... Follow-ons, para el que no lo sepa la audiencia, es has invertido, es el primer ticket y luego cómo continúas invirtiéndole, ¿no? Y lo que comenta Andreu es que pues, puedes perder compañías, pero no has continuado, entonces no se pierde menos. Que este es otro error que también se comete muchas veces, que a veces para salvar a una compañía vas metiendo dinero, una compañía Bueno, una cosa que se comentaba es saber no tirar la toalla, pero hay momentos en que también hay que saber tirar la toalla. Sí, que no hay reglas fijas. Exacto. Si tuviéramos la clave, ¿no? Y como Family Office, ¿qué rentabilidad debería exigir yo a mi dinero? Que yo también tengo mucho en Venture Capital, tengo tal. ¿Vosotros con qué rentabilidad estaríais contentos anualmente? Mira, nosotros trabajamos dentro de Venture Capital como es un evergreen, ¿no? Que siempre seguimos invirtiendo. Es difícil de tal, pero nos ponemos un objetivo más o menos de multiplicar por 2 cada 6 años. Cada 5 o 6 años poder multiplicar por 2. ¿Una rentabilidad de cuánto? Esto entre el 12 y el 15%. Pero esto en Venture Capital, ¿no? Sí, no en todo el Family Office, digo. No. Si no, estoy equivocado. Me digo, No. ¿cuánto creéis que debería yo con mi patrimonio, gestionándolo también, parte real estate, parte en tal? Mira, déjame o sea, yo cuando empecé con todo esto, la Family Office y todo esto, creía que teníamos que sacar el 10% mínimo, que lo veía clarísimo. Y ahora con los años me he dado cuenta que si diversificas mucho y tal, no es imposible, pero es muy difícil. No es un objetivo realista. Entonces, el otro día se oía los botet que nosotros también estamos, si vamos a buscar inflación más un 5, el tema de la inflación, nosotros buscamos el 7, el 8 de media, teniendo en cuenta que estamos bastante invertidos en inmobiliaria. Es que es difícil también, digamos, controlar la rentabilidad bien. Porque, por ejemplo, en inmobiliaria que te puede sacar
neto, vamos, un 5 con suerte, ¿no? Pero la inmobiliaria tienes el agregado de la revalorización. ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo computas? Igual que el Evergreen, como el Evergreen, para que lo sepas, es un fondo que no termina, o sea, que no se cierra, tienes cartera viva y no sabes, oye, ¿cuánto vale Aule PC? Por ejemplo, hoy dices que vale X y mañana Y o mañana 0, ¿no? Entonces es un poco, ¿no? Que no es fácil valorar las rentabilidades reales. Bueno, valorar una cartera de startups es lo más difícil del mundo. Es que esto es un claro, poco pero bueno, no. si cogemos los auditores, Sí, sí. algún año te pegaron una torta que dices, hostia, pues sí que vamos mal, ¿no? Pero en renta fija y variable también es muy complicado, porque muchas veces hemos hecho los números también de bueno, en renta fija y variable, ¿no? En las carteras más líquidas, vamos a sacar un 10% de media. Ajá. Y te das cuenta que unos años sacas un 15, un 20 muy bien, otros te sacas un -6, -7, y es muy difícil de prever este 6-7% de... No sois clientes de crecimiento, Flanks, ¿no? ¿De? De Flanks no sois clientes. Una participada nuestra que es para Family Office, para gestionar real estate, alternativos y financiero, podemos y te lo agrega estudiarlo. todo. Mar va a comisión, Sí, Aparte de participada, intentamos Digo, que vamos cumplan a- el budget. Exacto, vamos a intentar cerrar el Vamos año a escuchar. Oye, y la última pregunta de gestión de patrimonio, yo siempre, incluso con Marc, ¿no? Nos hemos planteado, pues a veces es comprarnos algo y luego alquilárselo a la gestora, o bien, yo también cuando tenía Oferum, fue un negocio que yo pagaba 10.000 euros al mes de alquiler, estuve 6 años, pagué en total casi pues 600.000 o 700.000 euros, ¿no? Sí. Y si hubiera comprado la planta donde estaba, Sí. y mi socio me lo propuso, yo le dije que eso era una locura, que eso no lo hacían las startups. Luego descubro que los family office sí que lo hacen, ¿no? Pero quería preguntar a los dos, ¿no? De cómo lo veis de comprar un asset que es real estate, luego me alquilo a mi negocio a precio de mercado, obviamente, ¿no? Para que no haya conflicto de interés, pero que bueno, si el negocio se va, porque pues ahí está, ¿no? ¿Qué opináis de eso? Yo me recuerdo que se lo aconsejaba a todos mis franquiciados, les aconsejaba que se compraran, o sea, que cogieran la hipoteca y que se compraran El local, ¿no? Porque al final, yo he visto muchos empresarios que al final la empresa les ha ido mal Y se han quedado y lo único que les ha quedado es el patrimonio físico, ¿no? O sea, las fábricas o lo que sea, ¿no? O los inmuebles, ¿no? Entonces, oye, evidentemente se ha parado del negocio, porque si no se te va todo con el negocio. Entonces, vale la pena, pero claro, también hay que ver circunstancia por circunstancia, porque si tú necesitas el capital para tu propio negocio, distraes. Pero si lo tienes, va bien también tener. Es una manera de hacer algo de real estate, digamos, en casa mismo, ¿no? Yo creo que es una manera de diversificar, Sí. porque no te lo juegas todo en el negocio, sino tienes también tal. Hay que ver tema del capital, ¿no? Si te puedes apalancar, si no hace falta que metas tanto capital. Entonces, y sobre todo que creo que el alquiler está pensado para el corto plazo. Es decir, si tenéis vistas, ¿no? De estar 20 años en el fondo y en vez de pegar alquiler, hombre, tiene mucho sentido comprar y este alquiler que sea la hipoteca, ¿no? Te das cuenta de que la forma, ¿no? Los modernillos startuperos, ¿no? Que a veces, no, Sí. esto no va a ser live, no sé qué, pero a veces dices, oye, Sí, hay sí, que hacer sí, sí. patrimonio y la Claro. forma de hacer patrimonio a veces es el real estate, a veces, no siempre, pero que es una buena forma de hacerlo y... Bueno, porque las multinacionales no compran real estate, no. Sí. Las multinacionales van a su negocio y tal y cual, pero Muy rentable no será porque te va a dar el 6-7%. Sí. Pero es Si una la forma de apalancas igual conservar más. patrimonio, ¿no? De hacer patrimonio. A ver, no lo hagáis ninguna de las participadas de For Founders porque hay un conflicto de interés y Marc lo va a canear, pero es una buena opción. No, es broma, es broma. Oye, y cambiando de tercio, porque después de toda esta trayectoria, gestión de Family Office, ¿no? Lanzáis Newart, que es una fundación, pero exactamente estamos en el museo de arte, ¿cómo es arte? Ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología, ¿no? Sí. Abrís ¿qué día abrís las entradas? Pues mañana. Mañana es el primer día bueno, hicimos la inauguración oficial el jueves pasado y mañana se abre al público. Mañana 9 de octubre se abren las puertas aquí en Reus. La verdad que yo soy cero de como os he comentado, de tema, pero me ha impresionado mucho lo que tenéis. Explícanos, porque también es chulo, cómo nace esta historia, así brevemente. Sí, bueno, esto es otra vez el tema de responsabilidad social corporativa. Nosotros
decidimos, mi esposa es artista, bueno, pues Que de vamos hecho, esta obra, ¿no? Nos decías que es exactamente, de... esta obra es de ella, ¿no? Ok. Que es la única obra que hay, o sea que tampoco esto tiene muchísimas más, o sea, nos creamos que no es una promoción de ella, ¿eh? Pero entonces decidimos hacer un premio de arte pero vamos a hacer un premio de arte algo diferente a lo que son todos los premios de arte contemporáneo, sino pues arte y tecnología, que en aquel momento pues esto era también. Entonces, creamos este premio hace 23 años y enseguida este premio lo llevamos a Arco. Y en Arco hace ya 20 años que vamos cada año y hacemos un premio allí, ¿no? Entonces somos el premio más antiguo de Arco y el premio más antiguo de arte tecnológico que sepamos del mundo, ¿no? Entonces, digamos que empieza así, esto empieza así, vamos comprando cada año a través de Arco y a través de otras, vamos creando una pequeña colección sin más aspiraciones que tal. Nosotros ya éramos coleccionistas de arte contemporáneo normal, pero modestos, y a partir de aquí, bueno, vamos viendo que la colección cada vez coge más, digamos, más importancia, y en el 2013, a través de una iniciativa del Colegio de Ingenieros de Informática, creamos una fundación para impulsar y para desarrollar todo lo que es el arte tecnológico, que en aquel momento, ya no digamos hace 20 años, era muy incipiente. Es un arte muy innovador, muy nuevo, pero que ya ahora empieza a ser relevante. O sea, en este momento ya debe tener una cuota de mercado del 10% del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, ya tiene un peso importante. Pero como es una cosa muy joven, muy internacional, o sea, es un nicho de mercado muy internacional, como todo el mundo del arte, el mercado del arte es muy internacional, ¿eh? Entonces, da la casualidad que como nosotros empezamos muy pronto, tenemos una red muy, muy sólida de relaciones internacionales con las principales fuerzas de este sector, ¿no? Y los que veáis el YouTube vais a ver imágenes, ¿no? de las obras, pero ¿cuál es la obra de arte? Explícanos una, la que más te guste y qué hay detrás, porque nos has explicado cosas que el de la luz esta que simula el agujero negro, pero que aparte está estudiado matemáticamente. Explícanos alguna que te llame la atención. Por ejemplo, tenemos una obra de arte de Rafael Lozano Hammer, que es uno de los artistas más reputados a nivel mundial. Es un mexicano canadiense que hubo no recuerdo el año, se asesinaron en México, no sé si 100 y pico de niños, no sé si os acordáis, por el tema de las mafias estas. Uh-huh. Y entonces él tiene, pues claro, esto es una obra muy crítica socialmente. Pues tenemos otra obra muy crítica socialmente, muy, muy interesante, la obra más grande en tamaño que tenemos, que tiene unos 11 metros de envergadura, o sea, es inmensa, que es un puente, es un inflable, es un hinchable, que es un puente para atravesar la barrera entre México y Estados Unidos. Uh-huh. La valla aquella famosa, sí. Y entonces es autodirigido, es un poco larga de explicar, pero es una obra de un tal Chico McMurtry, es un artista tejano, que vive allí al lado de la frontera, y pues pasas tú el puente tienes que pasar, y tenemos la obra, la tenemos aquí, ¿no? Esta no la tenemos montada. El puente es que podrías pasarlo, o sea, lo que te quiero decir es que no es... La podrías llegar a pasar ese río si utilizaras ese hinchable, ¿no? Sí, no es el río, es la valla. La valla. La muralla. O sea, que he construido una obra de arte que en el fondo es un hinchable que podría pasar cualquiera, la muralla con las dimensiones, De hecho, lo ha hecho, ¿eh? O sea, lo ha hecho. O sea, tenemos unos vídeos que está el aparato aquí, se hincha, pasa por encima de la valla, una valla que debe medir 8 metros de altura, pasa por encima y va hacia el otro lado. Wow. O sea, pero para que tengáis un poco, pero este centro básicamente es un centro único en el mundo en el que hay una parte de museo en la que hay 30 horas expuestas, en la que se hace un recorrido con visita guiada donde te explican. Porque requiere esa explicación que habéis comentado, que es donde de verdad se gana mucho, porque ¿no? Sí,
aparte es que es impresionante si os gusta la tecnología, porque es tecnología aplicada en arte, ¿no? Y, entonces, exacto. y comentabais que muchos artistas tienen perfil técnico, ellos mismos, ¿no? Sí. Científico, técnico, tecnológico, ¿no? Hay siempre esta parte, no solo el artista con brocha y pincel, ¿no? Sino ya con las nuevas tecnologías. Y lo que decía de este centro es que además hay un almacén y un taller especializado para dar servicios a la comunidad artística, ¿no? Es decir, no solo es un museo, sino que pretende y ofrece pues, muchas actividades para el sector de... Sí, es que es muy innovador esto, porque estos servicios no existen en el mercado. Entonces, la gracia que tiene para el visitante, aparte de ver pues, obras muy innovadoras y muy divertidas, inmersivas, etcétera, etcétera, aparte de esto, es que podrá visitar también el almacén en bruto, entre comillas, con sus cajas y tal, pero con las obras en funcionamiento, y podrá visitar el taller, que vosotros lo habéis visto, un taller donde puede haber un artista produciendo una obra nueva y otro reparando una obra pues antigua o lo que sea, ¿no? Entonces, la ventaja es que el público entra en la cocina y ve cómo se cocinan las cosas y ve el almacén y lo ve todo. De hecho, una de nuestras obras más estéticas y características es la del artista McCall, donde entras en una sala de unos 60 metros cuadrados con 2 proyectores con humo y vas viendo cómo la proyección de la luz hace como una escultura 3D y donde tú puedes pasearte por ahí y vas viendo cómo parece una escultura pero que la puedes atravesar con el cuerpo y te da una sensación del espacio. Los que estéis en YouTube lo vamos a mostrar las imágenes, seguramente lo estáis viendo ahora. Oye, yo por concluir, se nos ha hecho un poco largo, pero creo que valía la pena, ¿no? Y que, Andreu, ¿qué recomendarías al chaval de 24 años que está, ¿no? Tenemos 2 chavales ahí picando en la cueva. ¿Cuál sería, después de toda tu experiencia de vida, qué le recomendarías? Sí, como... Es muy difícil porque casi le recomendaría no meterse en... No te metas, pues ya te has metido nada. No, la verdad es que necesitamos empresarios, necesitamos gente que cree, a pesar de que el empresario, por desgracia, no está suficientemente valorado ni suficientemente bien visto, pero a ver, que es una aventura que a veces sale mal, pero que cuando sale bien vale mucho la pena, ¿no? Y sobre todo, tenacidad. Oye, que tú puedes y, a ver, al final sí que hay grandes estrellas, gente pues súper, pero la mayoría de los empresarios somos gente pues normal, que ha luchado y que pues lo ha conseguido, ¿no? También hay que decir que no todo el mundo vale para esto, ¿eh? Ni todo el mundo vale para ser artista, ni para ser científico. O sea, yo pues a lo mejor tenía unas cualidades que me iban bien para esto. Esto también hay que saberlo identificar, ¿eh? Que a veces no es fácil, cuando uno es muy joven, saber para qué vale, ¿no? Y a lo mejor te dices, bueno, yo lo he visto mucho con las franquicias, gente que decías, hombre, pues si es un muy buen técnico de informática, pero era un mal vendedor. O era un muy buen vendedor, pero después no sé. Entonces, el empresario tiene que ser un poco hombre orquesta, ¿eh? Muy bien, nos quedamos con ese consejo de tenacidad, hombre orquesta. Oye, agradeceros los croissants, la visita, y impresionante el sitio. Exacto, y felicitados por la trayectoria y la transparencia y poder haber estado este rato con vosotros. Muy bien. Si hemos podido ayudar a alguien, pues mira, para eso estamos, ¿eh? Perfecto, genial. Gracias. Vuelves.